Profe, ahí está. Bueno, listo, está grabando entonces. Bueno, entonces, como les decía, ¿cómo va a ser esta organización? Yo creo que hoy es lo más importante que podemos hablar y los lineamientos generales que podamos dar. En realidad, vamos a ir por grupos 2 veces, nada más. Es decir, va a haber un día de una semana por grupo en septiembre y un día de otra semana por grupo en octubre. A esas comisarías de la mujer y la familia que nos asignen. Ese es un trabajo que no depende de nosotros, que lo está llevando a cabo un equipo específico del IU, que es su responsabilidad, que desde allí va a partir a dónde vamos a ir, cuáles son los grupos que van a ir, cómo van a estar distribuidos, sobre todo por el tema de los seguros. Pero primera cuestión para que ustedes tengan en cuenta es que de la semana del 16 al 20 de septiembre va a haber 3 grupos que van a ir a hacer una primera práctica en territorio. La semana siguiente van a ir los otros 3 grupos. Y luego vamos a tener una clase sincrónica de reflexión de la práctica y pasamos a octubre y las dos, lo mismo, mediados de octubre irá otro día, esos 3 primeros grupos que fueron un día de la semana y la otra semana los otros 3 grupos un día de la semana. ¿Sí? Para eso, nosotros les vamos a tener preparados consignas, o sea, qué es lo que vamos a ir a hacer, con qué objetivo y qué técnicas y dispositivos o metodologías vamos a utilizar, ¿sí? Es decir, en la primera bajada a esta práctica situada que vamos a hacer en escenario real, vamos a ir a hacer una observación. En la segunda vamos a hacer entrevista en profundidad y de ahí, de acuerdo a la consigna, algunos grupos podrán hacer un mapeo de actores, además de la entrevista en profundidad, y otros grupos podrán hacer un FODA. Cosa que yo les quiero preguntar, porque ustedes, digamos, la práctica es una integración de todos los conocimientos teóricos que ustedes adquieren a lo largo de la carrera. O sea, verticalmente, de lo que vieron el año pasado, o horizontalmente, de lo que están viendo este año. En alguna asignatura, ustedes tienen que haber visto el FODA. La matriz FODA, la herramienta de gestión, sí. Sí. Un análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas. ¿De qué manera lo vieron? Sí, exactamente. Evaluando un problema. A ver, esperen, de a uno. A ver, Lucas. Lo habíamos aplicado nosotros a la función específica, ¿no? La planificación estratégica de la función específica de las labores de cada uno dentro de la agencia policial. Claro. Roberto. Sí, tal cual, tal cual. En varios trabajos prácticos teníamos una problemática y utilizábamos para ver las debilidades, las fortalezas y cómo estaba compuesto. Claro. Acá es analizar las fortalezas, las debilidades, las oportunidades o las amenazas de una organización. ¿Sí? De una organización. Así que bueno, estaremos dando apoyatura en ese sentido, si ustedes lo han visto muy a nivel personal, digamos que les estaríamos dando alguna apoyatura a los que puedan hacer un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, respecto, supónganse
que nosotros vamos a analizar las capacidades organizacionales de una comisaría de la mujer y la familia para poder dar la respuesta institucional rápida y oportuna frente a las demandas, ¿no? Que tengo. Entonces, ahí yo incluso a través de la entrevista en profundidad, yo puedo sacar la fortaleza, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Cuando yo hago la entrevista en profundidad, ¿no? Elaboro ese guión de entrevista de modo tal que pueda sacar como conclusión qué fortalezas tiene. Las fortalezas, hay que ver la infraestructura, hay que ver el tema de los recursos humanos que tienen, cómo es la relación con las demás instituciones con las cuales debe intervenir, que pueden ser fortalezas, pueden ser debilidades. Las apoyaturas, las oportunidades puede ser la política ministerial que dé apoyatura a todo esto, ¿no? El presupuesto asignado puede ser una oportunidad, cómo, digamos, se priorizan aplicaciones de proyectos financiados, no sé, por otros organismos, ¿no? Que les permitan expandirse, es decir, eso después, cuando lleguemos a esa instancia, veremos cuando vayamos armando el guión, que va a ser grupal, cómo es el tipo de preguntas que podemos ir haciendo para poder canalizar esta cuestión de ver de qué fortalezas tiene, qué debilidades, qué oportunidades y qué amenazas, ¿no? Tiene. Es un ejemplo que estoy dando, es decir, estamos armando el tema de las consignas y demás, pero como para que ustedes tengan una idea. Digamos entonces que la primera experiencia de práctica real situada en realidad va a ser una observación. Que depende de lo que terminemos de consensuar con todo esto, quizás ni sea necesario el armado de un instrumento. Simplemente, como habíamos dicho, ¿no? Con la narración de la experiencia, lo que se vio, lo que se observó, atendiendo a determinados ítems de acuerdo a la observación que nos corresponda, conforme a la consigna, lo que vayamos a ver, de acuerdo al grupo que nos toque, eso haríamos, ¿no? Como una narración de lo observado. Y sí, elaboraríamos un guión de entrevista en profundidad para la segunda parte, para ir más en profundo, ¿no? Respecto de esta práctica que haríamos. Profe, Sí, con el tema de los grupos, al final se sabe si son 20, 30 o si son más los grupos. 20. 20 al final. No, entre 15 y 20. Van a ser entre 15 y 20. No se los puedo dar hoy porque todavía los están armando. Eso también lo está haciendo un equipo, este equipo del instituto, está armando los grupos y acordando cuáles son las comisarías de la mujer y la familia a las cuales irán esos grupos. De la misma manera que como explicaba recién Paula, el tema de los exámenes finales, ¿sí? Los que estén a más de 100 kilómetros, pero los que estén hasta 100 kilómetros tienen que ir presencialmente. Son 2 veces, una vez en septiembre y una vez en octubre. ¿Sí? Y en el caso de las calificaciones, ¿sería una calificación grupal esta vez? ¿Como hacemos todo el grupo? O no, porque después los grupos, no, porque el informe, por más que ustedes, y a mí me parece bien, por más que ustedes, digamos, ensayen o trabajen en equipo, ¿no? Interactúen en equipo, como hemos hecho durante el primer cuatrimestre, consensúen, debatan para el armado del informe, cada uno va a presentar su informe.
de prácticas. Entonces, la nota va a depender de todos los ítems que ustedes tienen desde el principio de año en el programa. Es decir, la calificación tiene en cuenta lo formal, la presentación, el cumplimiento de todo lo que se pide, la narrativa, que esté en condiciones. Entonces, por más que, fíjense que por más que se trabajó en grupo, por más que se trabajó en equipo, por más que entre ustedes socializaron, intercambiaron, acordaron, no todos tuvieron la misma nota. Porque las presentaciones fueron muy dispares. Entonces, la calificación es individual, ¿sí? La consigna es grupal, la bajada a la práctica es grupal, la presentación del informe es individual. Lo que va a ser grupal, y esa nota, sí, eso va a formar parte de la nota, va a ser cuando hagamos al final de todo, una vez que ustedes entreguen los informes y nosotros los califiquemos, se va a hacer un ateneo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada grupo, ¿no?, va a exponer sobre su práctica. Y ahí sí la nota va a ser grupal, porque en ese ateneo del grupo va a haber alguien, que puede ser el tutor designado de ese grupo, como quieran llamarlo, el que va a exponer, ¿no?, sobre, tratando de recopilar lo que le pasó a todos, ¿no?, en la práctica. No solamente las conclusiones que sacaron, sino cómo vivieron esa práctica, cuál fue su experiencia, qué les pasó, si era lo que esperaban, si resultó positiva, si no, y lo va a exponer las conclusiones. Entonces, eso va a formar parte de la nota, más la nota del informe individual que cada uno presente. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Por ahí alguien preguntaba, no sé, leía algún escrito de la localidad o no sé cómo. No sé quién era. Acá dice Janina, ¿se va a respetar la localidad en la que vivimos para ir a la comisaría o a hacer la observación? Eso es lo que preguntaba Janina. No, porque en ese caso... Profe, buenas tardes. Hola, Yani. Hola. Por ejemplo, yo soy de San Nicolás. Sí, te escucho. Quiero saber si se va a tener en cuenta en la localidad en la que vivimos. Depende del grupo que me pongan y a dónde quieras. No, porque suponete que con vos conformen un grupo que sea San Nicolás, Pergamino, de San Pedro, Ramallo, me estoy tratando de ubicar, Campana, qué sé yo, sí. Colón, para acá. ¿Te imaginás que van a ir a una sola? Con lo cual yo no te puedo decir que va a ser la de San Nicolás, porque ni siquiera yo sé cuáles van a ser las comisarías de la familia, de la mujer y la familia, ¿sí?, en este momento. Bueno. De cualquier manera, ustedes lo que tienen que tener presentes es que como están estudiando, ustedes están habilitados para pedir el día en el trabajo para cumplir con esta actividad por estudio. Eso lo tienen que valorar y tratar de utilizarlo, ¿sí? Lo pueden hacer perfectamente. En cuanto yo tenga cuáles son las comisarías, etcétera, yo ya se los voy a estar notificando, ¿sí? Pero en este momento aún no lo tengo. De cualquier manera, recuerden ustedes también que yo les dije que esto, digamos que es como el proceso de prácticas, consta de 4 momentos. Y el primer momento es un momento de indagación, de análisis documental, para poder realizar una reseña institucional. ¿Qué ocurre? Yo lo puse hoy como actividad para entregar el 6 de septiembre.
¿sí? Lo puse hoy. Pero como no tenemos cuáles son las comisarías y los grupos, ¿qué reseña institucional podemos ir haciendo? Con lo cual hablábamos con Mario en estos días, que lo que sí podemos hacer es una reseña de la política en materia de género, ¿sí? Una reseña de lo que es la política en materia de género, o en política de género, que no es exclusiva de la provincia de Buenos Aires, sino cómo llega a la provincia de Buenos Aires. Yo, por ejemplo, recién les hablaba de que lo que se pretende es trabajar esta temática en el marco de la seguridad ciudadana. Bueno, y ahí tenemos nosotros, en primera instancia, una serie de convenciones, documentos de orden internacional. La de Belén do Pará creo que es la más representativa, pero hay otras anteriores y posteriores. De ahí surgen las leyes nacionales, ustedes lo saben bien, porque también lo deben haber visto, ¿no? Con respecto a las leyes nacionales, y cómo llega allí a instaurarse esta política de perspectiva de género en la provincia de Buenos Aires, a través de qué legislación, cómo se organiza a partir de eso, digamos, la estructura en el marco del Ministerio de Seguridad, ¿sí? Cómo es, ahí Mario, ¿estás Mario ahí? Porque por ahí Mario aparece y va a hacer alguna cosa. Porque él me mandó en un Word una serie de enlaces y documentos del ministerio que es importante, que se los vamos a pasar, como para que ustedes indaguen de allí, pero yo les diría que vayan mirando estas cuestiones. Estas convenciones de eliminar todas las formas de discriminación, que es anterior, que es la de Ceuta, anterior a la de Belén do Pará, la de Belén do Pará, cuándo se sancionan las leyes a nivel nacional, en qué momento se incorpora esto en la provincia de Buenos Aires, como para ir ya, digamos, teniendo armadito, ¿no? Una reseña de la política de perspectiva de género en el marco de la provincia de Buenos Aires, o en el ámbito, no en el marco, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Está disponible en internet esto, el organigrama del ministerio, la Superintendencia de Política de Género, cómo está dividida, cuántas comisarías de la familia, de la mujer y la familia hay en la provincia de Buenos Aires. Hay un nomenclador de cargos y funciones, que eso es muy importante, porque ese nomenclador nos va a decir, nos va a dar una idea de las funciones de esta dependencia, de los recursos que se asignan para esas funciones, ¿no? Y misiones. Así que el trabajito de estas semanas hasta el 6 de septiembre, para ustedes, sería ese. Yo les voy a pasar una serie de documentos, no para que se los aprendan de memoria, para que los tengan, para que los lean, para que vean qué les sirve de esos documentos, cuáles son los antecedentes más importantes a tener en cuenta, ¿sí? Y sobre todo hacer hincapié en cómo llega esto a la provincia de Buenos Aires como política pública. Fíjense que esto tiene muchísimo que ver también los movimientos, ¿no? Feministas, porque en realidad es un tema que surge de la agenda social y pasa luego a la agenda política. Y para poder llevar adelante esa política, poder implementar esa agenda política, se necesita obviamente de una estructura que
organice, planifique, diseñe, marque programas, proyectos y los implemente. Y de ahí van a surgir las estructuras, tanto en el ministerio como policiales, ¿no? Específicamente la Dirección Provincial de Política de Género y Derechos Humanos y policialmente la Superintendencia de Política de Género, con las dos grandes vertientes que tiene, que vendrían a ser la operatividad, de la cual dependen las comisarías de la mujer y la familia, y la de capacitación, ¿no? Que son dos grandes áreas. Roberto. Sí, estaba justo pensando que aparte lo interesante que es porque plantea desde el 86 en adelante que la parte más fundamental donde se divide la patria potestad en el gobierno de Raúl Alfonsín, después en el 2009, 2011 que se hace la ley de matrimonio igualitario, después viene el CEDAW, que es para la erradicación de las violencias contra todo tipo de violencia contra las mujeres, Belén do Pará, los convenios internacionales, lo de la ONU, el del 2021 que es la violencia electrónica, que es llamada telefónica, mail y todo, y que está implementado directamente en la institución, también con la ley Micaela, que es para que todos los funcionarios se vayan perfeccionando anualmente y que tengan una buena coordinación entre todos los actores, ¿no? Políticos y privados, para llevar esto adelante, Claro. por medio de distintos ámbitos multidisciplinarios. Exactamente, lo diste exactamente como va. Lo más importante, siempre sin desvirtuar esta cuestión de cómo surge la ley Micaela y las consecuencias y el tema de la contención, el acompañamiento, la importancia del lugar que se le tiene que dar a la víctima y eso. Lo más importante es que la mirada nosotros también acá la tengamos sobre la mujer, niños, niñas o adolescentes, no solo como víctimas, sino como sujetos de derecho. Es decir, porque los estamos viendo desde el marco de la seguridad ciudadana. Entonces, como sujetos de derecho, lo más importante también es hacer mucho hincapié en el tema preventivo, ¿sí? En la prevención, ¿sí? Porque lo estamos viendo en el marco de la seguridad ciudadana. Por supuesto, en la prevención, en la atención, en donde ocurre un hecho, no solamente la atención, sino los medios de contención, acompañamiento, tratamiento, etcétera, ¿no? Donde donde, como decía Roberto, tenemos una multiplicidad de instituciones y organizaciones que tienen que ponerse, o que ese mecanismo automáticamente se tiene que poner en marcha, ¿no? Para poder dar la respuesta acorde a la toma de conocimiento de este acto de violencia que se ha producido. Vuelvo a repetir, tengamos la mente abierta, no solo al tema de la violencia doméstica, en el ámbito privado, o psicológica, o física, o económica, dentro de lo privado, que digamos es donde, si vamos al tema de la seguridad ciudadana, lo privado lo que se vería como lo seguro, y lo público, ¿no? El tema del espacio público es lo que se vería, digamos, como el ámbito de padecimiento de mayores, o estar sujeto a mayores problemáticas en materia de seguridad, sino en ambos. Entonces, tengamos la mente abierta, porque los actos de violencia contra las mujeres pueden ser también sexuales, acosos o abusos, violaciones, lesiones que también pueden ocurrir en el espacio público. No nos encasillemos solamente en el tema mujer, porque esto también le puede pasar a niños, a niñas, adolescentes, ¿sí? A hombres, ¿por qué no? Digo yo, ¿no? También, siempre digo lo mismo. Tanto en el espacio público como en el espacio privado. Hay una cuestión interesantísima, por ejemplo, se las tiro así, todavía no he terminado de armar las consignas, estoy tratando de hacerlo lo más atractivas posibles para ustedes, no como policías y como funcionamiento, sino en la visión como licenciados, ¿no? Es decir,
donde nos toque, cuál es la modalidad que mayor evolución o crecimiento ha tenido, ¿no? En ese territorio, mirar eso, ¿no? Que a nivel estadístico, cómo recopilan esos datos, los transversalizan, digamos, con, por ejemplo, sobre qué franja etaria, ¿no? Si hablamos de acoso, bueno, sobre qué franja etaria, violencia doméstica, sobre qué franja etaria, si ha crecido más el tema de violencia entre o sobre adolescentes o mujeres, en qué franja etaria de 30 o más, 40 o más, mujeres niñas, ¿sí? Es decir, hay muchas cosas para poder realmente indagar profesionalmente, pero fundamentalmente, ¿qué se hace si realmente esos datos se tienen, ¿no? Si se obtienen todos esos datos, si se puede saber en ese territorio cuál es el grupo más vulnerable, el que ha sufrido mayor vulnerabilidad, sobre qué modalidad, cuáles son las respuestas a eso. Es decir, institucionalmente, ¿no? ¿Qué es lo que se arbitra respecto a esas problemáticas detectadas? ¿Qué acciones se ponen en marcha? Roberto, levantaste la mano otra vez. Sí, sí, sí. Sí, justamente de lo que estaba comentando, bueno, está bueno para analizarlo porque muchas veces están los datos, pero no se aplican muchas medidas. Algunas son, por ejemplo, los teléfonos de llamada de emergencia a problemas de violencia de género, de suicidios, de intentos de suicidios, o sea, cómo recibir, cómo tratar a la persona víctima de violencia de género, no victimizarlo, tratarlo bien, o sea, buscar los distintos profesionales para poder solventar y poder buscar la solución, si bien es muy complejo también porque muchas veces se ve el problema desde afuera y el problema internamente es mucho peor para la persona víctima que para el que lo está viendo. Aparte, lo que tiene también de bueno es que buscando esas formas se pueden ver distintas formas de ayudar, ver cuál es el problema, de dónde viene, de dónde radica, si bien todos sabemos que viene más que nada del patriarcado, viene derivado por el problema de no quiere, o sea, la parte machista no quiere perder el poder y la utiliza como de menor, le da menos influencia a la mujer, donde la perjudica económicamente, psicológicamente, la denigra, laboralmente también. Hoy en día podemos verlo, no conozco yo una mujer que haya sido jefa de policía. Hay un montón de lugares y es bastante complicado poder modificar todo este mecanismo que viene funcionando, todo ese ignorancia. Claro. Por eso estaría Pero, bueno por ejemplo, hay propuestas de que lleven, yo porque vos hiciste referencia a todas las convenciones, hiciste a la de Belén do Pará, fundamentalmente, ¿qué recomienda eso? ¿No? Claro. La primera es el conocimiento y la innovación, que es lo que hablábamos, ¿no? El tener datos y poder analizar datos y obtener información es importantísimo, pero ¿para innovar en qué? Para saber qué respuestas se pueden dar a nivel preventivo. Y una de las cuestiones de las cuales se propone en esta convención es cómo se impulsa la organización misma de mujeres en la comunidad, o sea, organizaciones de la sociedad civil en defensa de todas estas cuestiones y en aspectos preventivos. Por eso decía yo, miremoslo también desde los aspectos preventivos, no solo desde lo que decía Roberto de esta capacitación que se le da a todos los policías y que está muy bien en cuanto a qué es lo que hay que hacer cuando se toma conocimiento de un acto de violencia, qué pasa si la víctima llega con el agresor a la comisaría, cómo hago, inmediatamente qué tengo que hacer, cómo tomar la denuncia, cómo no revictimizar, está perfecto. Pero mirando a la mujer como sujeto de derechos, lo que más se recomienda acá es cómo se puede llevar adelante los temas preventivos, de comunicación. Incluso Belén do Pará habla de la importancia que tienen los medios de comunicación
masiva en este sentido, ¿no? Y cómo cambiar esto. Pero por sobre todas las cosas, por así decirlo, ver con todos estos datos que yo tengo, si yo tengo localizado dónde se da, cómo se da, cuál es el que más creció, en qué franja etaria, cuáles son los grupos más vulnerables. Bueno, a partir de ello, y estamos hablando que esto es un tratamiento multidisciplinar, donde hay multiinstitucionalidad, no es que están haciendo referencia y pura exclusiva responsabilidad a la comisaría de la familia, ¿no? Sino a todo este conjunto de instituciones que tienen que trabajar en red, ¿no? ¿Qué respuestas se da esto si se cuenta con todos esos datos? Les estoy dando, digamos, tirando ideas para saber cuando yo haga un guión de entrevista en profundidad, las cosas que más o menos, ¿no?, tengo que preguntar como para sacar conclusiones que a mí me permitan sacar a mí buenas conclusiones de todo esto, ¿no? Es decir, se promueven, se dan todas estas campañas de prevención, se hacen jornadas con mujeres donde no solamente se les dé información, sino donde se concientice, donde se difunda, donde se promueva el empoderamiento de la mujer, que eso es lo que pretende Belén do Pará, digamos, ¿no? En determinado sentido. ¿Para qué? Para que, bueno, para que las mujeres mismas tomen protagonismo. Habla mucho Belén do Pará del nivel local. Entonces, por ahí, una problemática de violencia que es muy frecuente en un determinado territorio, la organización de estas mujeres que no pertenecen al mundo de lo público, sino que son organizaciones que pueden ser formales o informales, pero de la sociedad civil, cómo pueden impulsar también determinadas acciones a nivel del municipio. Hay que ver, hay lugares donde los municipios tienen políticas respecto de esta temática, ¿sí? También hay otros que no. Entonces, esto también es para mirarlo y observarlo, ¿no? Para saber qué es lo que se hace. Paula. Profe, yo quería, bueno, plantear o presentarles mi experiencia propia en cuanto a la prevención de la violencia de género, ¿no? Nosotros desde la oficina, cuando estaba en ese momento, trabajábamos mucho con el tema de las charlas que se le brindaba a los jardines, a las escuelas, escuelas primarias, escuelas secundarias, íbamos a los salones de usos múltiples, nos reuníamos ahí con los vecinos, también he dado capacitaciones para mis compañeros, hemos hecho campañas de concientización en todas las fiestas que había de referencia acá en Benito Juárez, ahí estábamos presentes, en el aniversario de la ciudad, fiesta de la frambuesa, o por ahí los fines de semana organizábamos con el equipo interdisciplinario de la comisaría de la Oficina de Asistencia a la Víctima, campañas por barrios. Elegimos este barrio, bárbaro, entregamos folleterías, volantes, ahí en esa folletería dábamos, por ejemplo, lo que es violencia de género, los tipos, aportábamos los números de teléfono, el círculo de la violencia, dónde estábamos nosotros ubicados con número de teléfono, referente, dábamos charlas también, o por ahí una entrevista en los medios de comunicación, eso sirvió muchísimo también, muchísimo, en los medios tanto radiales como en la parte periodística de los diarios, así que bueno, eso sirvió muchísimo en cuanto a la prevención, y yo creo que trabajar la materia de violencia de género desde edades tempranas se puede prevenir muchos delitos, pero bueno, así trabajábamos nosotros y quería presentar esta experiencia a todos mis compañeros y ustedes también. Sí, sí, a eso me refería yo justamente. Hay que ver si cuando nosotros nos toque ir a donde nos toque ir, bueno, vamos a tratar de indagar o al grupo que le corresponda esa consigna, porque no todos los grupos van a tener las mismas consignas.
Algunos van a trabajar sobre las capacidades institucionales, otros sobre el trabajo multidisciplinario, otros sobre estas cuestiones. Depende de las consignas, pero bueno, vamos a ver si realmente se poseen datos fidedignos, cómo se trabajan y demás, y a partir de eso, cómo se arbitran las acciones de prevención. Por ahí también hay proyectos de tipo municipal que acompañan. Hay que ver con todo lo que nos podamos encontrar. ¿Alguien más? Somos casi 50, así que chicos, dudas, preguntas. No, lo que estaba también el tema de las convenciones por los derechos de los niños también, para el empoderamiento y tomarlo como sujeto de derechos también. Que los chicos también están un poquito, si bien están los convenios internacionales, por ahí mucho nos ha hablado también, está dentro de los protocolos de sacarlos de lugares de violencia, de tratamiento, de no victimizarlos, de no buscarles soluciones por distintos medios y distintos factores, tanto institucionales como privados, profesionales, que también si bien no lo tocamos, está dentro de toda la parte de derechos humanos también. Claro. Bueno, entonces, tarea para estas semanas. La semana que viene no vamos a tener clases sincrónicas, son los exámenes. Vamos a compartirle, yo les voy a compartir, bueno, Roberto ha hablado prácticamente de todos esos documentos, así que a lo mejor los tienen todos, a lo mejor los han visto en otra asignatura. Yo junté algunos como para que ustedes puedan más o menos ir viendo, digamos, ¿no? Esta política de no discriminación o de no toda forma de discriminación contra mujer, no a la violencia en mujeres, niños, niñas, adolescentes, etcétera, parte de convenciones, como decía Roberto, a nivel internacional, cómo se plasman a nivel nacional y cómo de ahí, adhiriendo la provincia a esas leyes nacionales, a partir de eso comienza esta política en materia de género y diversidad en la provincia de Buenos Aires, cómo integra la agenda pública, cómo se comienza a dar estructura en los organismos pertinentes, Ministerio de Seguridad, y dentro del ministerio, obviamente, una superintendencia específica para estos temas. Esto está en la página igual, pero lo mismo se lo vamos a pasar porque ya Mario lo compiló. Tener, no para que lo hagan en esta reseña de política, pero tener presente el nomenclador de cargos y funciones, ¿es Mario? ¿Se me escucha? No. Nomenclador de funciones y directorio de competencia, profe. Exactamente, sí, Bueno, sí. Vieron que yo cuando no sé pregunto. Hay que tenerlo en cuenta, no para hacer esta elaboración, digamos, esta reseña de cómo se instaura esta política en la provincia de Buenos Aires y a partir de qué estructura, qué proyectos, qué competencias, qué funciones se establecen, cómo se crea la superintendencia, las dos grandes áreas que tiene, hasta la actualidad cuántas comisarías de la mujer y la familia están funcionando en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Ahí apareció Mario. Recién te veo, Mario, yo. Porque yo te estaba mirando acá, te hablaba acá abajo. Vos aparecés por un lado, aparecés por el otro. Pero sí tenerlo presente ese nomenclador, porque si nosotros vamos a ir a una comisaría de la mujer y la familia y vamos a ver, digamos, la posibilidad de capacidades de respuestas ante las demandas locales, también tenemos que saber cómo se prevé la organización, ¿no? Y las funciones de esa.
de esas comisarías que son todas las que nombramos, prevención, atención, contención, etcétera, ¿no? Pero mirando a la víctima, y vuelvo a repetir, nosotros no solamente vamos a hacer una mirada hacia eso como víctima, sino como sujeto de derecho, porque este va a estar dado en el marco de la seguridad ciudadana. Por lo tanto, no nos vamos a fijar solamente en lo que puede ocurrir en el ámbito privado, sino también en el espacio privado, sino también en el espacio público. Con respecto a esto, yo les voy a mandar un archivito, ¿sí? Para que ustedes tengan y lo puedan leer y comprender, que no es una cosa mía, sino que es algo que surge del tema de las convenciones, que no solamente hay que tener en cuenta esto en el ámbito privado, sino en el espacio público también, donde la mujer es más susceptible también a ser pasible de actos delictuales, actos de violencia, etc. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Se interpreta lo que tienen que ir haciendo, un análisis documental para poder plasmar, ¿no?, esta presentación. Los grupos son nuevos, los integrantes son de la misma ciudad o ciudades cercanas. No, los grupos se van a armar se están armando, vuelvo a repetir, no los estamos armando nosotros, los están organizando, lo está organizando un grupo específico del instituto, que es el que además se va a ocupar del tema de los seguros, para que ustedes cuando vayan a hacer la práctica estén asegurados, y va a ser por geolocalización, con lo cual más o menos doy respuesta a lo que le decía Janina. Yo creo que van a tomar por zonas, y yo digo, somos San Nicolás, Ramallo, Pergamino, San Pedro, no sé qué me estoy olvidando por ahí, qué sé yo, Zárate, Campana, qué sé yo, más o menos un radio armarán ahí. Luego calculo que será, qué sé yo, La Plata, Berazategui, Ensenada, para allá que es Bransen, Quilmes. Estoy mirando más o menos un radio, ¿no? Como les vuelvo a repetir, esos radios que también se utilizan por el tema de los exámenes. Lo mismo harán con el tema de la costa, Mar del Plata, o Miramar, o para este lado, el Partido de la Costa, Dolores, qué sé yo, si me vengo más para acá, Maipú, Pilar no, ¿cómo es? Puam, Maipú, no sé qué otro distrito hay por ahí. Lo mismo si nos vamos al centro, qué sé yo, Tandil, Olavarría, etcétera. Benito Juárez, yo hablé de que tenemos alumnos en Benito Juárez, no sé qué es lo que estará más cercano por ahí, pero... Y al final, entonces, que a los que tengan que viajar de una ciudad a otra, ¿quién les paga el combustible ahí? Pues tenés que ir vos, yo no, porque estoy acá en Mar del Plata y la tengo cerca, la comisaría. Pero a los que tengan que viajar, tienen que viajar y pagar todo. Y es lo mismo que si tenés que venir a rendir un final. ¿Quién te lo paga? Sí, entiendo, pero la pregunta que capaz que muchos no entendemos es, si en una ciudad, en Miramar está la comisaría de la mujer, ¿por qué en vez de ir a la comisaría de la mujer de Miramar, los de Miramar van a tener que venir acá a la comisaría de acá? No tengo respuesta para eso porque te vuelvo a repetir, la organización de los lugares de práctica no se exceden. Entonces yo no te puedo dar una respuesta porque es algo que nos excede a nosotros como docentes, ¿sí? Es algo, te vuelvo a insistir, se ha creado un grupo, yo le llamaría un grupo así, no sé, un departamento especial dentro del IUP,
que está bajo la conducción de lo que es la práctica en todas las carreras, no en la nuestra, en todas, y son los que realmente están seleccionando, digamos, lo que nos van a decir a nosotros, cuáles son las comisarías de la mujer y la familia a las cuales se va a poder asistir, y nos van a dar los grupos conformados. Nosotros simplemente nos abocamos a la parte pedagógica, es decir, a consignas, objetivos, actividades que se van a hacer, técnicas que se van a utilizar, producto que se va a entregar. Entonces, está de más que no te puedo dar una respuesta al respecto. Simplemente que están dadas así las condiciones. Que nosotros, Claro, Lili. Eso mismo nosotros, estaba preguntando a algunos alumnos que ingresaron un poquito más tarde, que es lo que vos estás explicando ahora. Consultan acerca de los grupos que ya estaban conformados. ¿cómo? Que consultan, en este caso Verónica Cáceres y el alumno Ortellado, por los grupos que ya estaban conformados. Claro, Y pero estos son nuevos grupos que todavía no tenemos el listado, lo que vos estás no, explicando. no porque esos grupos los está armando, no sé cómo llamarles, si departamento, la verdad que no sé qué nombre tiene, dentro del IUC, que son los que están organizando los grupos y estableciendo los convenios necesarios con las comisarías que van a ser designadas para poder, o asignadas para poder ir a realizar las prácticas. Pero bueno, yo insisto, yo creo que nosotros estamos bien por varios motivos. Primero, porque ya hemos trabajado en grupo, así que ya más o menos sabemos cómo es trabajar en grupo. Segundo, ustedes han tenido contacto con la observación, han tenido contacto con las entrevistas en profundidad, saben lo que es hacer un mapeo de actores, han visto en esta otra asignatura el análisis FODA. En realidad, tendríamos que profundizar en ese tema, porque la validez del análisis FODA está en poder llegar a ser el PESTEL. Entonces yo puedo analizar la capacidad institucional, ¿no? Pero bueno, vamos, digamos, no nos van a dar los tiempos, entonces lo vamos a dejar así, vamos a fortalecer un poco el análisis FODA, no ya desde lo personal ante una problemática, sino de un análisis de una organización, para que al grupo que le toque eso, nosotros los vamos a acompañar, lo puedan realizar correctamente. Es decir, que estamos bien, porque ya hemos venido durante el primer cuatrimestre, desde que se inició la clase, ustedes han estado haciendo trabajos prácticos, práctica. Entonces, la única diferencia es que ahora nosotros vamos a ir a hacer una práctica situada. Vuelvo a repetir, si vienes en una comisaría de la mujer y la familia, ¿sí?, a mirar esta cuestión de género, si ustedes quieren, pero en el marco de la seguridad ciudadana. Es decir, no vamos solamente a ir a ver cómo funciona una comisaría de la familia, o de la mujer y la familia, ¿sí?, sino que vamos a ir con una mirada mucho más de arriba, acentuándonos en estas capacidades, habilidades que debe tener un licenciado dentro del perfil del egresado, ¿sí?, que yo me saqué el archivito como para tenerlo presente en cuanto a las consignas que hagan, que tienen que manejar herramientas de diagnóstico, que tienen que poder entender y conocer y comprender las capacidades organizacionales frente a determinadas cuestiones, que tienen que adquirir habilidades para
realizar diagnósticos, ¿sí? Cosas que ustedes han hecho, y si nosotros tuviéramos que diagnosticar algo en este momento, a donde vayamos, por ejemplo, en cuál es la injerencia territorial que esta dependencia tiene, estamos en condiciones de hacerlo, con una buena consigna y la guía nuestra, ustedes están en condiciones de hacerlo, es decir, que lo vamos a ir a mirar desde allí. Y no miramos ya el tema solamente de víctimas, sino que lo miramos como sujeto de derecho. Vuelvo a repetir, en el marco de la seguridad ciudadana. ¿Sí? Que no solamente vamos a hablar de violencia doméstica en el ámbito privado, ¿sí? Sino que estamos mirando las situaciones de violencia en esta cuestión de género que puede haber tanto en el espacio privado como en el espacio público también. Y teniendo en cuenta estas recomendaciones, como decía Roberto, de Belén do Pará, que son muy importantes, en el tema de la construcción de conocimiento, para mí es algo muy importante que tenemos que ir a ver, ahí nosotros ahí a indagar, a profundizar, ¿sí? Elaboración de el conocimiento, ¿cómo se llega a la elaboración de conocimiento? Porque se recopilan datos, porque se sistematizan, porque se analizan, porque se produce información, y con esa información se debe producir conocimiento. Y ese conocimiento tiene que ser utilizado para innovar. Y para innovar, en este caso, quiere decir, bueno, para establecer nuevos proyectos, nuevas formas de intervención, nuevas modalidades para la prevención, etcétera. ¿Sí? Entonces, hay que ver, tenemos que con esta mirada ir a ver qué es lo que sucede en este aspecto. El trabajo en esta materia, como en ninguna relacionada en materia de seguridad, puede ser unilateral. Entonces es muy importante también ver cuál es la inserción de estas dependencias en el territorio. Es decir, estas dependencias, cómo trabajan con estas otras redes, ¿no?, de la sociedad civil que están destinadas al tratamiento de esta temática. Si es así, ¿sí? ¿Cómo se trabaja? Yo creo tener conocimiento, porque consultando con la jefa de departamento me ha pasado esta información, que hay equipos de la superintendencia que bajan a los territorios a trabajar con de esta manera. Así que bueno, ojalá tengamos la oportunidad de verlo, por ejemplo, en una primera parte de observación, de ver cómo se trabaja esto, y bueno, y tratar de indagar y profundizar en lo que más podamos, específicamente en esta temática, durante las prácticas. Que ustedes puedan evaluar, que ustedes puedan hacer algunas sugerencias o recomendaciones, o pensar que se pueden, como dijo Paula recién, a lo mejor donde vamos no se hace nada de lo que está diciendo Paula. Entonces, bueno, ¿y qué por un día yo oí? Las campañas de prevención son importantes, las charlas en la escuela, las charlas en los jardines, porque estamos hablando también de niños padecientes, ¿no?, de actos de violencia. Y como decía ella, cuanto a mayor temprana edad bueno, me parece que no, una falacia lo que dije, cuando más temprana sea la edad en cuanto se traten esos temas, más eficiente es la prevención, ¿no?, respecto de estos temas. Pero bueno, es importante saber si hay conocimiento de cuáles son los grupos vulnerables por modalidad, por franja etaria, por ejemplo. Eso es muy importante. Y analizar esas cuestiones, ¿no?, esas causas, qué se hace al respecto. ¿Alguna otra preocupación? Roberto, levantaste la mano. Sí, profe, aparte lo bueno que tiene, que lo que está explicando justamente es que con el análisis de todos los datos que se tiene, poder buscar soluciones lo menos sesgadas posible de cada lugar, teniendo en cuenta que en ningún lugar la misma táctica funciona de la misma forma en otro lugar, porque cada lugar
tiene tiempos, tiene por lugares, tiene por la cantidad de población, tiende a variar por un montón o sea, de variables que están dentro de la misma problemática. Totalmente, porque lo estamos mirando en ese marco, en el marco de la seguridad ciudadana. Entonces, Exactamente. obviamente, tenemos la multifactorialidad, tenemos la multicausalidad, tenemos un montón de cuestiones. Hay que ver, a pesar de que es algo, digamos, que todos los medios difunden y todos los artículos científicos que uno lee dicen, la violencia no tiene que ver con clase social, ni con esto ni lo otro. Bueno, hay que ver, a lo mejor en determinados lugares hay determinada modalidad de violencia que se da en determinados grupos y no en otro. Eso también hay que verlo. Por más que uno lo lea en los artículos científicos y es como así, algo ya plasmado. Pero bueno, hay distintos tipos de violencia en distintas franjas de edad. Y entonces hay que ver cómo funciona esto. Mario, creí que habías hablado. No, no dije nada, estaba escuchándolos, pero más allá ¿no? de la labor específica de la Superintendencia de Política de Género, sabemos que estos temas son transversales y se hacen a toda la fuerza y se ven en todas las especialidades, desde el nivel inicial en adelante. Claro, sí, pero se ve cómo tratar como policía. Es decir, lo que se ve es cómo tratar este tema como policía. ¿Qué pasa si a mí me llega una persona que va a hacer una denuncia de violencia de género? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer tal cosa, tengo que hacer tal otra. Si viene con el agresor, los tengo que separar. La víctima para un lado, el agresor para el otro. ¿Qué tengo que hacer? Y se capacita al personal policial para no revictimizar, para que automáticamente, digamos, comunique a la autoridad que corresponde, que es la justicia, pero además de esto, con las otras organizaciones o instituciones que tienen que ver con, bueno, dónde va a estar esta víctima de violencia estos días, ¿no? Que les dan contención o un lugar para vivir o dónde separarla del agresor, un equipo de psicólogo, de abogado, etcétera, para orientarla, para acompañarla, etcétera. Se ve desde ese punto de vista. Y acá se va a mirar no solo desde ese punto de vista, sino desde una cuestión mucho más arriba. Más preventiva para buscar soluciones de antes de que suceda, no que suceda, que llegue a policía el problema, sino buscar por medio de un montón de facultades No, que pero tenemos. policía el problema no solamente, recién lo decía yo, es decir, a ver, bueno, esta dependencia, cómo se inserta o está inserta en el territorio, cómo se relaciona con estas otras organizaciones que no son públicas, que no pertenecen a una institución del Estado, pero que trabajan en esta materia, o cómo se promueven instancias de acciones preventivas, como decía Paula, por iniciativa de estas dependencias, ¿sí? Pero además también, lo más importante es, no lo más importante, otra de las cosas importantes es que si bien está establecido, ¿no? Esta cantidad de instituciones que intervienen, de la justicia, algunos organismos, temas municipales, el equipo que tienen las comisarías de la familia, etcétera, de la mujer y la familia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuándo se reúnen a trabajar interdisciplinariamente? ¿A raíz de qué? ¿Cómo? ¿Quién promueve esa articulación? ¿O solamente este mecanismo se pone en marcha cuando se toma conocimiento de una denuncia? Porque esto también es importante. A ver si hay un enlace continuo. Claro. ¿Cuándo se articulan? ¿Cuándo trabajan interdisciplinariamente? ¿Bajo qué contenido? ¿Quién convoca? ¿Por qué?
¿Cómo? Lo sé, Sí. Micaela Leandra. En este caso se hacen las mesas locales, porque yo estoy en una comisaría de la mujer y cada vez que hay que hacer alguna propuesta y demás, una vez por mes están las mesas locales que se juntan área de salud, escuelas, de todos los lugares que hay para, en el municipio, ¿no? Dentro del lugar donde trabajamos, para poder llevar a cabo nuevas propuestas y maneras de trabajo. Sí. Sí, tengo una amiga yo que trabajadora social que está que me ha comentado mucho sobre el accionar de las mesas locales. Sí, eso es importante también. Hay que ver, a veces se reúnen una vez por mes por eso, pero según me ha contado ella, se reúnen por otras cuestiones también. Sí, sí, sí. Pero bueno, nosotros en este caso, desde la Comisaría de las Mujeres, una vez por mes, que estamos haciendo las reuniones de mesa local. Después se juntan por otras áreas y demás, pero bueno, justamente nosotros la hacemos una vez por mes. Y en base a eso es como trabajamos desde nuestro lugar, ¿no? Uh-huh. Las conexiones y demás que tenemos con las distintas áreas. ¿Y quién convoca? El municipio. Yo ahí, por ejemplo, tengo que hacer un mapeo de actores. Sí. ¿Cuál es el actor más importante? Desde mi lugar. Desde acá, de mi lugar, de donde yo trabajo. Sí. ¿O en general? No. Si yo en ese caso, yo tuviera que analizar eso, lo que vos estás conversando y hablando, y tuviera que hacer un mapeo de actores, donde tengo salud, educación, la comisaría de la familia, la mujer y la familia, etcétera, etcétera. ¿Quién convoca? El municipio. El municipio. Quiere decir que el municipio es el que tiene una política respecto de esto, una política local respecto de esto. Hay que ver cómo está planteado eso, quién lo conduce, cuáles son las misiones, cuáles son las funciones, pero de hecho, digamos, quien establece la red de comunicación es el municipio. Sí, desde el municipio sale. Es el municipio. O sea, el municipio es el digamos, el que va a tener la ascendencia sobre todas esas cuestiones. ¿Y ahí qué se definen en esas mesas locales? Modalidades de trabajo, por ejemplo, situaciones que suceden, protocolos. Por ejemplo, hace tiempo habíamos hablado del protocolo de abuso sexual cuando llegan a los hospitales. Bueno, eso hay un protocolo específico, es que directamente nos tienen que llamar a nosotros, darnos intervención, antes de que puedan revisar a la persona víctima, ¿no? Sea niño, niña, adolescente o mujer. Siempre darnos intervención para que nosotros nos podamos contactar con esa víctima, ya sea adulta, o tratar de canalizar los medios para llegarnos hasta ahí, hasta el hospital, y saber qué es lo que está pasando, ¿no? Para hacer la investigación correspondiente, tomar declaraciones y demás, dar la intervención de la justicia. Ese tema, ese protocolo se está activando, yo soy de San Pedro, y está funcionando bastante bien. Después, claro, bueno, está funcionando ante la toma de conocimiento de tal hecho ocurrido. Claro, sí. Sí, por eso te preguntaba, o sea, ya directamente es para la atención de tal cosa. Claro. ¿Sí? Ahora, las mesas locales sería importante, porque yo también conozco que, por ejemplo, qué sé yo, en las mesas locales se tratan las problemáticas de violencia dentro de las escuelas. Sí, claro. También. Te digo porque tengo una amiga mía, trabajadora social, y está dentro de lo que es escuela. Y yo siempre le decía lo mismo, que qué productivo sería que las mesas locales actuaran, digamos, interagencialmente como lo están haciendo, pero no ya sobre el tratamiento de
cómo intervenir ante hechos ocurridos, sino cómo se podrían arbitrar estrategias de prevención a nivel local, ya que el municipio tiene esta prioridad, ¿no? Sí. Muchas gracias, Micaela. No, de nada, profe. Bueno, ¿en qué quedamos entonces? En que ustedes van a ir haciendo un análisis documental para poder ir haciendo una presentación de la política en esta materia en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que no viene como un paracaídas, no es porque se le ocurrió a alguien brillante, ¿no? Dijo, hay que hacer tal cosa, sino porque esto tiene una historia, tiene fundamentos, tiene acuerdos entre estados, ¿sí? A partir de convenciones que no son nacionales sino internacionales, cómo a partir de eso y de la lucha de las organizaciones, o sobre todo, porque vuelvo a insistir que todo esto es producto, o mucho de todo esto también es producto de la lucha de las organizaciones, ¿no? En este sentido. Entonces, cómo se legisla a nivel nacional y cómo a partir de ello la provincia de Buenos Aires, adhiriendo en primera instancia a esas leyes, bueno, y todo el recorrido que hizo Roberto, que no lo voy a hacer, y además con la ley Micaela, que Mario la hemos trabajado tanto en la escuela superior, que ya, bueno, todos la conocen, cómo se pasa a la agenda política y cómo, para llevar adelante una política pública, necesita una estructura que diseñe e implemente y evalúe, ¿no? Esa política, que no sé si se evalúa. Y entonces, ¿cómo surgen así las estructuras en el ámbito del Ministerio de Seguridad, como áreas políticas, y como áreas policiales, generándose la superintendencia con sus dos grandes áreas, y llegando ya a la conclusión de cuántas comisarías de la mujer y la familia tenemos en este momento en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y cuáles son sus principales funciones, ¿no? O misión y funciones. ¿Queda claro todo esto? Sí, profe. A los 58 restantes, ¿cuántos son? Ah, somos 49, yo no sé por qué vi otro número. Bueno, no veo nada ya. No, porque ahora veo y veo 60. 50. Ah, 50, no veo nada, no veo nada. A ver, veo 60, no, 50. Bueno, ni la mitad somos hoy. Y no nos vamos a ver hasta el 6 de septiembre, me parece. Así que, de cualquier manera, nos vamos a mantener en contacto vía los grupos que tenemos. Así vamos viendo cómo va este análisis documental que tienen que ir haciendo para ir plasmando esta presentación. Y si en el transcurso de estos días nosotros ya tenemos cuáles van a ser las comisarías y cuáles son los grupos, ya se los vamos a ir comunicando, ¿no? Dándoles a conocer para que todo el mundo se vaya organizando. Con respecto a las fechas, ya se las dije. Hay 3 grupos que van a ir a hacer la práctica en la semana del 16 al 20 de septiembre y los otros 3 grupos en la semana siguiente de septiembre. Un día. Luego vamos a tener una clase sincrónica de reflexión de esa práctica. Y a mediados de octubre tenemos otra semana donde los 3 grupos primeros van a ir un día de esa semana a hacer la práctica y la semana siguiente los otros 3 grupos un día por grupo a hacer la entrevista en profundidad para después
ver, algunos harán un FODA, otros harán un mapeo de actores, otros conclusiones sobre la entrevista en profundidad, y la elaboración del informe, que por más que intercambien entre ustedes, porque está bueno eso, porque eso ya es trabajar en equipo, como se debe trabajar, la presentación de los informes va a ser en forma individual, y vamos a culminar con un ateneo en la cual por grupo, ¿sí?, van a ir exponiendo la práctica, o sea, cómo fue esa práctica, cuál era la consigna, ¿sí?, qué pudimos, si se logró el objetivo, si realmente logramos el objetivo de esa consigna, cuáles son nuestros resultados, etc. ¿Está? Alguien pedía que las fechas, me parece, las fechas, creo que vi en la lectura ahí. Las fechas se las voy a dar cuando tenga los grupos. Entonces, es decir, bueno, grupo 1, 2 y 3, del 16 al 20. Y van a estar quienes están en el grupo 1, quienes están en el grupo 2, quienes están en el grupo 3. ¿Sí? Grupo 4, 5 y 6, del 23 al 27. 23, 24, 25, 26, al 27 de septiembre. ¿Sí? En el grupo 4 está tales, en el grupo 5 tales, en el grupo 6 tales, y van a ir a tal lugar. ¿Sí? Y ahí ya les voy a dar la consigna de lo que vamos a ir a realizar esta práctica situada. ¿Qué técnica vamos a utilizar? Observación primero, o qué dispositivo, observación, y luego en la segunda, como dispositivo, entrevista en profundidad. La consigna va a ser por grupo. Entonces les voy a pasar el grupo, la fecha y las consignas, como para que ustedes ya vayan estando. Bueno, Marcos, no te preocupes, para que ustedes se vayan pudiendo organizar. Profe, una consulta. El cronograma nuevo de este cuatrimestre, porque yo lo estuve buscando y no lo encontré. El cronograma de este cuatrimestre. No está No, yo sí lo hice. Yo lo tengo hecho, el cronograma. Pero como todavía se está, digamos, consensuando todo esto que les estoy hablando, ¿sí? Por ese motivo, a pesar de que yo ya se lo mandé a la procesadora, el cronograma, con estas fechas que les estoy diciendo de la práctica situada o de la ida a las comisarías de la mujer y la familia, y no está publicado. Cuando se termine de consensuar, que yo calculo que será lunes, martes de la semana entrante, entonces ahí vas a tener el cronograma y yo ya les voy a comunicar los grupos y les voy a comunicar la consigna. Ok, profe, gracias. No, por favor. Bueno, chicos, si nadie más tiene ninguna consulta, yo creo que lo más importante ya se los dije y los doy por liberados para que ustedes puedan seguir estudiando para los finales, ¿sí? Luego les pasamos los archivos que les digo con respecto a esta documentación, que es para que ustedes vayan haciendo un análisis de estos documentos para ver cómo van realizando esta presentación. ¿Les parece bien? Bien, profe, perfecto. Bien, profe. Sí, profe, perfecto. Gracias. Bueno, Muchas gracias. me alegro mucho que nos hayamos vuelto a encontrar. Y tranquilo, que va a salir todo bien.
estamos más que preparados para hacer esto, así que no hay ningún inconveniente. Tenemos nada más que esperar a cuestiones que no podemos resolver nosotros, como docentes, ni Mario ni yo. Así que eso lo tenemos que esperar. Muchas gracias a todos y saben que estamos permanentemente comunicados, así que ante cualquier novedad, ni bien tengamos información, se las proporcionaremos. Vayan a estudiar. Mucha descansen, suerte. Que les vaya muy bien en todos los exámenes y nos mantenemos en contacto a través del grupo. Muchas gracias. Buena semana. Gracias, profe. Gracias, profe. Buen fin de Chao. semana. Gracias, Gracias. éxitos a todos. Saludos a todos y a todas.